Hola a todos, soy Sebastián Reyes, acabo de hacer el MIR y estoy esperando la adjudicación de mi plaza y quiero hablarles sobre epidemias en relación con el riesgo cardiovascular. Las lipoproteínas son muy importantes en el transporte de los lípidos y están encargados de ello, por ejemplo, de llevar los lípidos desde la dieta hacia el hígado y el colesterol y triglicéridos del hígado a los tejidos periféricos para todo lo que puede ser de utilidad. Por ejemplo, para la síntesis de membrana celular y la esteroidogénesis. Y adicionalmente tener en cuenta que los triglicéridos son un sustrato energético al poderse lisar hacia ácidos grasos libres y glicerol. Esta es la estructura básica de una lipoproteína. En su membrana externa vamos a tener fosfolípidos y colesterol no esterificado. El colesterol que va en la parte del core o la parte central de la lipoproteína va a ser un colesterol esterificado y van a tener triglicéridos adicionalmente, puede o no tenerlo, y en un balance distinto dependiendo de la lipoproteína entre colesterol y triglicéridos. Y adicionalmente va a tener una porción proteica que va a ser la apoproteína de las lipoproteínas, que va a ser como el cerebro porque va a ser la encargada del acople de la lipoproteína, de la relación con receptores para todo lo que tiene que ver con el metabolismo de las lipoproteínas y también para la activación de enzimas también que tienen que ver con su metabolismo. Estas son las lipoproteínas principales. Entonces tenemos que entre más grande es la lipoproteína, más contenido de triglicéridos tiene, y entre más pequeño, más poquitos triglicéridos y más colesterol tiene. Entonces así tenemos que las que más tienen triglicéridos son los kilomicrones y las VLDL, y las que tienen más colesterol son las LDL y HDL. Estas dos prácticamente solo colesterol. Y que hay una relación inversa entre tamaño y densidad de estas lipoproteínas. Entre más grandes, menos densas, y viceversa. Entre más pequeñas, más densas son. Y con características intermedias estaría la IDL, que es un remanente de la VLDL, y va a tener más o menos un balance de 50-50 entre triglicéridos y colesterol. Muy bien. Respecto al transporte de lípidos, los lípidos que vienen desde la dieta van a ser transportados por los kilomicrones, que se acoplan en el intestino, y en cuyo acople va a ser muy importante la ApoB48, que va a ser constitutiva de estos kilomicrones. Los kilomicrones van a tener sobre todo triglicéridos, van a tener triglicéridos y colesterol, pero principalmente triglicéridos. Y los triglicéridos, los kilomicrones cuando salen hacia el plasma van a ir hacia el músculo y van a ir hacia el tejido adiposo, y cuando llegan a estos puntos se va a producir una lisis de esos triglicéridos para dar ácidos grasos libres y glicerol, que van a ser utilizados por estos tejidos. Lo que queda del kilomicrón, cuando se le quitan los triglicéridos, van a ser los remanentes de kilomicrones, que va a ser básicamente puro colesterol, y que van a ser tomados por el hígado para su aprovechamiento, de forma que los triglicéridos exógenos van a ser aprovechados por el músculo y el tejido adiposo principalmente, y el colesterol exógeno por el hígado. Este siendo el kilomicrón, la estructura del kilomicrón, esa C2, esa ApoC2, va a ser importante porque me va a activar la lipoproteína lipasa, que va a ser la que finalmente me va a alisar esos triglicéridos en lo que decíamos que era ácidos grasos libres y glicerol para el músculo y para el tejido adiposo. La VLDL, entonces tenemos que nos va a dar los triglicéridos endógenos que vienen se acoplan en el hígado y va a ir al tejido muscular y al tejido adiposo, y análogamente a lo que pasaba con los kilomicrones, cuando llegan a estos puntos los triglicéridos van a ser lisados de una forma análoga para darle sustrato a estos dos tejidos. Lo que queda de la VLDL después de sacarle esos triglicéridos va a ser la IDL, de manera que decimos que la IDL es como un remanente de la VLDL y va a tener más o menos un 50-50 de colesterol triglicéridos. Lo que le queda de triglicéridos va a ser lisado por otra lipoproteína lipasa distinta y va a causar que quede sin triglicéridos, y lo que quede va a ser puro colesterol en lo que sería la LDL, la lipoproteína LDL, la cual a su vez va a distribuir el colesterol hacia los tejidos periféricos. De manera que podemos decir que el LDL que viene desde el hígado, que lleva puro colesterol, va a llevar colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos, y en sentido contrario, para hacer la recepción del colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado, va a entrar a jugar la HDL, y lo va a hacer
apoyándose en su apoproteína A1, que es su apoproteína constitutiva más importante, porque me va a activar a la lecitina aciltransferasa, que lo que va a hacer es atrapar el colesterol en el core de la lipoproteína. Entonces esterifica el colesterol, y recordamos que el colesterol esterificado era el que estaba en el core de esa lipoproteína. Entonces quiero que asocien kilomicrones y VLDL con triacilgliceroles, porque es lo que principalmente tienen, y que asocien entonces también con C2, por lo que decía, ¿cierto? Por la dinámica que había entre C2 que activaba a lipoproteína lipasa y que lisaba los triglicéridos constitutivos de los kilomicrones y del VLDL. Entonces, esto que acabo de decir, y adicionalmente que la VLDL, IDL y LDL, su apoproteína constitutiva más importante va a ser la B100. Y mucho cuidado, la HDL, bueno, decíamos que la A1 era la apoproteína constitutiva más importante del HDL. Con mucho cuidado no irla a confundir con la lipoproteína A. La A1 es una apoproteína, la fracción proteica de la lipoproteína del HDL, que es muy distinto a la lipoproteína A, que es una lipoproteína como tal. Y la pongo al lado del LDL porque es estructuralmente muy similar al LDL, y como esta aumenta el riesgo cardiovascular, especialmente cuando está por encima de 50. Otro dato, que todos tienen ApoE excepto la LDL. Entonces, esa ApoE, que está en la mayoría de las lipoproteínas, esa es de entrada al hígado, porque a partir de una interacción entre el hígado y esa ApoE de las lipoproteínas, va a ayudarme a aclarar esas lipoproteínas del plasma. Entonces, de entrada, entonces me ayuda al aclaramiento de lipoproteínas, y adicionalmente tiene un papel en la reparación neuronal. Hay 3 alelos de esa apoproteína E, el alelo E2, E3 y E4, siendo el E3 el que es, digamos, normal. El E2, entonces lo tenemos acá, E2 tiene el multipase para entrar, lo tiene maltrecho, entonces no entra ligado, es como si tuviera E2, como si tuviera dos dedos, y con esos dos dedos no alcanza a atraparse el hígado y queda en el plasma, produciendo hiperlipidemia. Esto en caso de que la E2 esté en homocigosis. E2 va a hacer que va a producir una hiperlipidemia por este mecanismo. Y la E3, pues como decíamos, es normal, el alelo normal. Y la E4, por otro lado, la E4, a mí se me parece la S4 a la A de Alzheimer, porque en homocigosis la E4 me va a producir un aumento de riesgo de enfermedad de Alzheimer. Ahora, esta es la gráfica, digamos, con la que me voy a basar para empezar a hablar de las lipoproteínas, de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas. Y empezamos por la parte central con las hiperlipidemias como tal, el aumento de los lípidos, que puede ser primario, puede ser secundario, ¿cierto? Vamos a empezar con las primarias, pero primero unas generalidades sobre las hiperlipidemias. Entonces, un aumento de los kilomicrones me va a producir un sobrenadante cremoso en el suero, un aumento de los triglicéridos distintos a los kilomicrones, ¿cierto? Sabemos que los kilomicrones tienen puros triglicéridos, pero triglicéridos que sea VLDL o IDL va a producir un suero que es turbio, y un aumento del colesterol no me va a alterar las características visuales del suero. Y acá a la derecha tenemos la clasificación de Fredrickson simplificada, digamos. Entonces la tipo 1, la hiperlipidemia tipo 1 va a estar a expensas de un aumento de los kilomicrones, la tipo 2 por un aumento de la LDL, siendo la 2A solo LDL y la B también con VLDL. La tipo 3 con IDL, aumento de IDL, la tipo 4 VLDL y la tipo 5 kilomicrones y VLDL. Entonces, bueno, la primera sabemos que si aumenta los kilomicrones, pues va a tener un sobrenadante cremoso. Si la 2A, si es solo LDL, solo colesterol, no va a tener alteraciones visibles. La 2E, como tiene VLDL elevada, pues va a ser turbio, ¿cierto? La 3 IDL, entonces va a ser turbio por los triglicéridos de la IDL. La tipo 4 con VLDL igualmente turbio, y la tipo 5 por la VLDL va a ser turbio, y por los kilomicrones adicionalmente va a tener un sobrenadante cremoso.
Los triglicéridos mayores a 1000, mayor o igual a 1000, tenemos que relacionarlos con el riesgo de estas patologías: pancreatitis aguda, hepatosplenomegalia por depósito, síntomas eruptivos y lipemias retinales, y recordamos este esquema del libro. Mientras que el aumento de colesterol no HDL va a estar relacionado con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora sí, hablando de las hiperlipidemias primarias, entonces tenemos tres grupos. Primero, las que están relacionadas con un aumento exclusivo del colesterol. Segundo, las que están relacionadas con un aumento aislado de los triglicéridos. Y tercero, en los que están aumentados tanto los triglicéridos como el colesterol, que serían las mixtas. Entonces, en el primer grupo tenemos de las hipercolesterolemias primarias, tenemos a la hipercolesterolemia familiar, que va a tener un carácter autosómico dominante y se va a caracterizar por unos niveles de colesterol mayores a 300, LDL mayor a 190, un riesgo cardiovascular, por tanto, bastante elevado, especialmente si están en homocigosis, que claro, el colesterol va a estar mucho más elevado en homocigosis que en heterocigosis. Los triglicéridos no van a estar alterados y por tanto no vamos a tener las alteraciones relacionadas con el aumento de triglicéridos que mencionábamos anteriormente. Importante y característico que esta entidad va a tener santomas. Esos santomas van a ser santomas tendinosos y muy importante porque van a ser más o menos específicos de esta entidad. Bueno, el riesgo cardiovascular, como digo, está elevado. El diagnóstico es esencialmente clínico, otra vez con colesterol por encima de 300, LDL mayor a 190 y familiares de primer grado que van a estar afectados, y eso lo podemos relacionar pues con que es autosómico dominante y por tanto tenemos que tener familiares de primer grado afectados. La causa es un defecto del receptor LDL, ¿cierto? Un defecto del receptor LDL, pero este defecto puede ser causado por más de 1600 mutaciones, por eso el diagnóstico es clínico y no es genético, ¿sí? Y el dato clave, como decía, son los síntomas tendinosos. Por otro lado, tenemos la hipercolesterolemia poligénica. Bueno, los niveles de colesterol van a ser variables, pero en general pues van a ser un poco menos llamativos que la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Los triglicéridos tampoco no van a estar elevados. El riesgo cardiovascular va a ser alto, pero no tan alto como la hipercolesterolemia familiar, y va a estar en relación con un aumento del riesgo de cardiopatía isquémica en mayores de 60 años. El diagnóstico igualmente es clínico, un LDL que no está tan alto como en la otra y un poquito menos de relación familiar, alrededor de 10%, ¿cierto? Y lo importante de esta entidad es recordar que representa el 80% de las hipercolesterolemias aisladas y es de causa desconocida. En el segundo grupo tenemos a las hipertrigliceridemias aisladas, hipertrigliceridemias primarias aisladas. En primer lugar tenemos la familiar, hipertrigliceridemia familiar, que es una entidad autosómica dominante, y bueno, como las tres hipertrigliceridemias, vamos a tener triglicéridos que pueden subir por encima de 1000 y en cuyo caso pues vamos a tener las típicas pancreatitis agudas, síntomas eruptivos, hepatosplenomegalia por depósito y lipemias retinales. Adicionalmente, bueno, el riesgo cardiovascular sabemos que no va a ser porque solo tiene los triglicéridos elevados. La causa es desconocida y tenemos que saber que está en asociación con hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperuricemia y obesidad, o sea, está relacionada con otros factores de riesgo cardiovascular. Ahora, las otras dos entidades, déficit de LPL y déficit de C2, recordamos la relación entre C2 y LPL, recordamos que la C2 activaba a la LPL para producir la lipólisis de esos triglicéridos. Entonces, estamos hablando de que es por un déficit de cualquiera de esos dos componentes y por tanto pues sabemos que más o menos las entidades que son por déficit frecuentemente son trastornos con herencia autosómica recesiva, como es el caso, ¿cierto? Bueno, sabemos que, bueno, si pasa por encima de 1000, como decimos, los pancreatitis aguda, etc. Bueno, el diagnóstico de las dos van a tener una actividad LPL reducida, ¿cierto? Pero el déficit de C2 se va a corregir esa actividad de la LPL cuando adicionamos ApoC2, ¿cierto? En el laboratorio. Ahora, como el déficit de C2 se debe a un déficit de esa apoproteína, nos puede ser de utilidad la electroforesis de apoproteínas para hacer una aproximación diagnóstica, ¿sí? Muy bien, y en el tercer lugar, en el tercer grupo tenemos a las hiperlipemias mixtas. Tenemos dos entidades, la tipo 3 y la combinada. Entonces la tipo 3
Disbeta-lipoproteinemia me gusta llamarla dis-E lipoproteinemia, dis-E, E2. E2 porque tiene dos alelos E2. Y si recordábamos lo que decíamos antes, cuando hay dos alelos E2 es como si se intentara agarrar del hígado con solo dos dedos, no lo logra, no entra al hígado y me va a producir una hiperlipemia. Y como recordábamos, la E2, la apoproteína E, estaba en múltiples lipoproteínas y por tanto me va a aumentar tanto los triglicéridos como el colesterol. Entonces vamos a tener una hiperlipemia mixta con un aumento del riesgo cardiovascular y con riesgo de pancreatitis y las otras características de los triglicéridos altos si estos pasan por encima de 1000. La aproximación diagnóstica, bueno, puede ser con electroforesis de apoproteínas, ¿cierto? Y puede ser genético mostrando la codificación para dos alelos E2, ¿cierto? Y algo muy específico, muy particular de esta entidad, los xantomas estriados palmares y los xantomas tuberosos o tuberoeruptivos. Y ahora, la combinada es autosómica dominante, una expresión clínica variable, en algún momento de la vida solo presentan hipercolesterolemia, en otro solo hipertrigliceridemia y en otro las dos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces varía a lo largo de la evolución de la enfermedad. Importante que no tiene síntomas, entonces decimos que es con B porque la ApoB está por encima de 120 y es algo súper específico de esta entidad, bueno, muy específico de esta entidad, y adicionalmente con B pero sin X porque no tiene síntomas, y eso es importante, por eso le decimos que es con B porque tiene ApoB mayor a 120 pero sin X, sin síntomas, ¿sí? Eso sería como lo principal, y adicionalmente que tiene una asociación con otro factor de riesgo cardiovascular como lo fuera hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperuricemia y obesidad. Y por último mostrarles unas imágenes importantes, entonces los síntomas tendinosos de la hipercolesterolemia familiar, por ejemplo en el tendón de Aquiles, ¿sí? O en los de la mano, y las hipertrigliceriemias primarias con esas características de si pasan por encima de 1000 los triglicéridos, y en el caso de la disbeta-lipoproteinemia, dis-ETA, los xantomas palmares, xantomas estriados palmares. Ahora, tener cuidado con la dis-eta-lipoproteinemia, no confundirla con A-beta. A-beta es una cosa diferente y es que no hay ApoB ni ApoB48, y con lo que eso causa, y lo vamos a hablar un poco después. Entonces, tener cuidado, no irlas a confundir. Y con B pero sin X, ApoB mayor a 120 pero sin síntomas. Entonces, hasta ahora hemos hablado de las hiperlipidemias primarias en el brazo izquierdo. Adicionalmente, bueno, hiperlipidemias secundarias van a estar muy en relación con factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, el alcoholismo, la enfermedad renal crónica, diabetes, tabaquismo, fármaco, síndrome metabólico, ¿sí? Ahora, la dislipidemia aterogénica. La dislipidemia aterogénica, entonces, se va a caracterizar por unos triglicéridos elevados, un VLDL elevado, un colesterol bajo y un LDL que está en rango normal. Entonces me va a aumentar el riesgo cardiovascular sin tener que tener los niveles de LDL colesterol elevados, ¿cierto? Y recordar, muy importante, la dislipidemia aterogénica, su relación con diabetes mellitus y síndrome metabólico, ¿sí? Va a estar muy en relación, y eso se debe a que, digamos, hay una hipótesis de que pueda estar en relación con una alteración de la señalización de insulina, y pues sabemos que estas dos entidades tienen una alteración de la señalización de la insulina. Y la dislipidemia aterogénica también está muy en relación con el concepto de enfermedad de riesgo cardiovascular residual, o sea, cuando ya hemos normalizado los niveles de LDL y nos queda un riesgo cardiovascular residual, y eso justamente está en relación con ese LDL. Esas LDL que si bien están en rangos normales, pues son pequeñitas, son densas y son más aterogénicas. Entonces, lo que se ha mostrado es que en estos pacientes con diabetes mellitus y síndrome metabólico puede ser de utilidad el uso de fibratos y estatinas para reducir este riesgo cardiovascular residual. Listo, ahora habíamos hablado de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas y cómo incidían en el aumento de la enfermedad cardiovascular, en el aumento del riesgo cardiovascular. Cuando vemos una alteración del metabolismo de las lipoproteínas, tenemos que pensar necesariamente en el riesgo cardiovascular, y tenemos que pensar que no es lo único que nos va a estar condicionando el riesgo cardiovascular, que detrás puede haber otros factores que me estén aumentando el riesgo cardiovascular, y por tanto, ante una alteración del metabolismo de las lipoproteínas,
yo voy a pensar en hacer una evaluación del riesgo cardiovascular global, ¿cierto? Para decidir qué tratamiento voy a dar. De manera que el objetivo del tratamiento va a ser esencialmente reducir el riesgo cardiovascular, reducir los eventos cardiovasculares y, bueno, si estamos hablando de las hipertrigliceridemias, pues reducir las complicaciones de unos triglicéridos mayores a 1000. Listo. Entonces, evaluamos el riesgo. ¿Y cómo evaluamos el riesgo? Hay dos escalas muy conocidas, que es el SCORE, que es el europeo, y el Framingham, que es de Estados Unidos. Lo que tiene que ver con el SCORE nos evalúa riesgo de muerte cardiovascular a 10 años, mientras que el Framingham nos va a evaluar riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces es importante tener eso en cuenta, esas diferencias. Esos eventos cardiovasculares, bueno, va a incluir muerte, pero no solo muerte, IAM, angina inestable, etc. Entonces eso sería. Recordar que el SCORE incluye sexo, tabaco, presión arterial sistólica, colesterol total y edad, y el Framingham lo mismo, pero con la H de Framingham recordamos que adicionalmente incluye HDL y hipertensión arterial en tratamiento farmacológico. Tener en cuenta que estos scores en general los usamos en pacientes que no han tenido eventos cardiovasculares, ¿cierto? Para decir qué tratamiento les vamos a dar. ¿Por qué? Pues porque si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, ya sabemos que va a ser de muy alto riesgo y que va a necesitar un tratamiento acorde a esa estratificación de riesgo. Bueno, ¿qué tratamiento les vamos a dar? Bueno, a las de muy alto riesgo, a los pacientes con muy alto riesgo o alto riesgo, les vamos a dar estatinas. ¿Cuáles son los de muy alto riesgo? Recordar principalmente enfermedad cardiovascular establecida, ya de una vez lo catapulta a muy alto riesgo. Y muy alto riesgo también SCORE mayor o igual a 10. Y alto riesgo, SCORE entre 5 y 10, de 5 a 10. Entonces, alto y muy alto riesgo, estatinas, moderado o a bajo riesgo, que sería un SCORE menor de 5, estilos de vida inicialmente. Y para los dos estilos de vida, solo que el moderado a bajo, pues nos esperamos un poquito. El tratamiento, bueno, este es un algoritmo simplificado del tratamiento. En general, los que tienen un riesgo cardiovascular moderado o bajo, vamos a empezar con ingérico-dietarias, alto o muy alto riesgo estatinas. Si no me responde las estatinas a la mayor dosis posible o la mayor dosis tolerada, vamos a adicionar acetimib. Y si no me responde o no ha llegado a metas, entonces le puedo añadir un IPCCK9. Entonces, de manera que al final quedaría con estatinas, acetimib y IPCCK9. Esos son los principales determinantes que me iban a hacer que lo clasificara como muy alto riesgo, pero no son los únicos. Entonces tenemos muy alto riesgo también una diabetes con algo más, sea una alteración de órgano diana o sea un factor de riesgo de los clásicos importantes, como tabaquismo, lipidemia, hipertensión arterial y adicionalmente muy importante, insuficiencia renal crónica severa, menor de 30, con menos de 30 de aclaramiento renal. Y de alto riesgo, bueno, un factor de riesgo muy elevado como colesterol total mayor de 310 o LDL mayor de 190 o tensión arterial mayor de 180 a 110, también diabetes mellitus sola o insuficiencia renal crónica de entre 30 y 59. Ahora, ¿qué medicamentos voy a usar y para qué me sirven? Para disminuir el colesterol y así disminuir el riesgo cardiovascular me van a ayudar las estatinas, el acetimib y los IPCCK9. Hay otros agentes, pero no los usamos mucho por los problemas que conllevan. Si bien el ácido nicotínico me aumenta el HDL, también me aumenta el riesgo cardiovascular global. Las resinas como la colestiramina me van a aumentar los triglicéridos y me van a producir molestias gastrointestinales. Entonces vamos a decantarnos por las estatinas, acetimib y los IPCCK9. Recordar que el acetimib es un inhibidor de la absorción de colesterol. Ahora, para bajar los triglicéridos vamos a usar los fibratos y también podemos hacer uso de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, como son los PUF, ¿cierto? Recordar que las estatinas no solo disminuyen los lípidos, sino también tienen otras características como antiinflamatorio, antiplaca, antitrombótico, que van a ser importantes porque disminuyen la mortalidad cardiovascular tanto primaria como secundaria en estos pacientes de riesgo que se justifica el tratamiento con las mismas y que tienen problema muy más frecuente, miopatía y aumento de transitorio de enzimas hepáticas, que pueden ser diabetogénicas, excepto la pitavastatina. Y recordar el mecanismo de acción que me van a inhibir la HMG-CoA reductasa, que va a ser fundamental en la síntesis de colesterol. Por lo tanto, me va a disminuir los niveles de colesterol
dentro de la célula y por tanto eso me va a aumentar la expresión del receptor de LDL, aumentando así el aclaramiento de LDL, disminuyendo los niveles de LDL plasmáticos y pues así disminuyendo el riesgo cardiovascular. Mientras que los IPCCK9, entonces su diana va a ser la PCSK9, ¿cierto? Entonces la PCSK9 lo que me va a hacer es que, bueno, una vez se acopla el LDL a su receptor, se hace una endocitosis y después de esa endocitosis se hace una lipólisis de esa lipoproteína y adicionalmente la PCSK9 me va a alisar ese receptor. Entonces no lo puedo utilizar. Por eso es que es la diana de los IPCCK9, que lo que me va a hacer es que, bueno, se permite que se produzca la lipólisis de la LDL, pero adicionalmente, bueno, al bloquearla, pues mantengo el receptor de LDL íntegro y por eso se puede reciclar y aumento la disponibilidad de receptores de LDL y por eso aumento el aclaramiento de LDL, lo que me va a incidir en disminuir los niveles plasmáticos. Tenemos dos agentes principales, el evolumab y el alirocumab, que son subcutáneos y se aplican aproximadamente cada uno a 2 meses. Yo me acuerdo porque esto se me parece como a Evo y Alirio, como que son dos amigos que van de pesca. Entonces, Evo y Alirio, me acuerdo que son los IPCCK9. Las estatinas las podemos dar estatinas de alta intensidad o podemos dar estatinas de moderada intensidad según lo que necesitemos para las metas. Las de alta intensidad me bajan el colesterol 50%, mientras que las de moderada intensidad me lo bajan 30%. Entonces, fácil, se te graban las atorvastatina y rosuvastatina y las otras pues ya más o menos sabes que va a ser de moderada intensidad. La atorvastatina 40-80 miligramos y la rosuvastatina la mitad de la atorvastatina. Y bueno, y digamos para hacer algo paralelo, recordar que los IPCCK9 me van a disminuir, solitos me van a disminuir los niveles de colesterol 60% y el acetilmibe aunado a las estatinas o a los IPCCK9 me va a incidir en una reducción adicional de un 15% de esos niveles de colesterol y todos juntos me van a poder disminuir el colesterol hasta un 85% del basal que tuvieran. Recordar que las de alta intensidad las voy a dar definitivamente en enfermedad cardiovascular establecida, ¿cierto? De pronto con mayor tranquilidad en menos de 75 años y en los mayores de 75 años pues el cuidado que voy a tener es que si un paciente tiene más de 75 años y tiene insuficiencia renal crónica menor de 30, entonces hay que titularlo. Baja dosis y voy mirando según la tolerancia para llegar a metas de LDL. Y de manera que si empiezo con moderada intensidad, me voy a alta intensidad antes de pensar en añadir otro agente, a no ser de que antes de llegar a la dosis máxima me tenga problemas de tolerancia, ¿sí? De manera que según el riesgo cardiovascular que he calculado, le voy a dar el tratamiento, voy a decir sobre el tratamiento y voy a decir sobre a qué metas apunto, ¿cierto? A qué metas de colesterol LDL. Entonces, esto es lo que sabemos en la gráfica izquierda, lo que sabemos que usamos más frecuentemente. Riesgo muy alto, queremos poner esos LDL colesterol menor de 70, riesgo alto menos de 100 y riesgo moderado bajo menos de 115. Y con una coletilla, que es que además vamos a intentar reducirlo al menos un 50% del basal. Por ejemplo, si yo tengo que el paciente tiene muy alto riesgo y tiene uno de 80, pues a lo mejor no me quedo tranquilo, no me quedo feliz con que lo baje a 68, sino que si tiene 80, pues intento llevárselo al menos a 40, ¿cierto? Por eso es esa coletilla, le intentamos pedir un poquito más al paciente para reducirle ese riesgo cardiovascular, lo más que podamos. Sin embargo, bueno, ahora como se intenta pedir un poquito más, pues entonces a los de muy alto riesgo, ahora se tiende a pedirles que estén por debajo de 55, especialmente los que tienen enfermedad cardiovascular establecida y los que tienen diabetes mellitus con otro factor de riesgo. Los de alto riesgo se les intenta bajar por debajo de 70, como por ejemplo si tienen diabetes mellitus sola, sin nada más, moderado menos de 100 y bajo menos de 115, de manera que bueno, este 55 se nos va metiendo de ladito y se le va pidiendo un poquito cada vez más a los pacientes, ¿sí? Se va metiendo un poquito ahí y se le va pidiendo un poquito más a los pacientes cada vez. Las hipertrigliceridemias le vamos a dar manejo farmacológico por lo general si están por encima de 1000.
por los problemas que desencadenaba y los riesgos que desencadenaba tener estas cifras de triglicéridos, que ya los mencionábamos. A todos les vamos a dar manejo higiénico dietario, que va a consistir en disminuir el colesterol, disminuir las resinas de intercambio. Hablamos que era uno de los problemas de la colestiramina, por ejemplo, que aumentaba los triglicéridos, disminuir los anticonceptivos orales si es posible, disminuir las grasas saturadas, los carbohidratos refinados, disminución del peso y aumentar el ejercicio. Y este sería como algo simplificado de cómo es del esquema que tenemos en el libro de cómo manejamos una hipertrigliceridemia. Entonces, si tengo triglicéridos de 200, los repito, corroboro que los siga teniendo por encima de 200 o 200. Y si es así, entonces evalúo el score, qué score tiene el paciente, qué riesgo cardiovascular tiene, y me pregunto si están por encima de 1000. Si están por encima de 1000, entonces le doy higiénico-dietarias por 2 semanas y miro si persiste. Si persiste por encima de 1000, definitivamente tengo que empezar a darle fibratos para disminuir el riesgo de los problemas de la hipertrigliceridemia. Si no está por encima de 1000, en esa segunda medición, pero sigue por encima de 200, en 200 tengo que darle higiénico-dietarias, pero bueno, ya con un poco más mesura, me espero 6 meses y miro cómo responde. Y si persiste por encima de 200, entonces en los pacientes que tengan score de alto riesgo, o sea, que ya tengan indicación de estatina, bueno, ese paciente que ya debería estar tomando estatina, pues le puedo considerar adicionarle un fibrato para disminuirle esos triglicéridos. Entonces, cuando usamos estatina más fibrato, tener en cuenta que intentar no usar fenfibrosilo, no usarlo con estatina por el riesgo de rhabdomiólisis, sino más bien fenofibrato, ¿sí? Y hay otros tratamientos, como lo fuera la féresis del LDL, que los usamos, por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar, homocigota, que pueden llegar a LDL extremos. Entonces, ¿para qué? Para zafarnos de tanto LDL. Podemos usar trasplante hepático, potencialmente curativo para algunas hipercolesterolemias primarias. Y un fármaco nuevo que es la mitapide, que puede ser de utilidad para la hipercolesterolemia familiar homocigota, junto al tratamiento adicional, al tratamiento convencional, y me va a disminuir los niveles tanto de colesterol como de triglicéridos. De manera que, bueno, nos quedan estas dos entidades que cursan con lípidos bajos, la A-beta lipoproteinemia, entonces A-beta sin B, sin beta, sin las ApoBeta lipoproteínas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una alteración de la MTTP, entonces eso me va a incidir en que no se dé el acople de esas lipoproteínas que tienen ApoBs. Entonces, las que tienen ApoB100 como VLDL y LDL, entonces no van a estar, no se van a poder acoplar. Asimismo, no se van a poder acoplar los kilomicrones, que recordábamos al principio que era importante y eran constitutivos de ellos y muy importante para su acople, la ApoB48, ¿sí? Entonces, como los kilomicrones me llevan los lípidos de la dieta, pues entonces va a haber una malabsorción de grasas, incluyendo las vitaminas liposolubles. Y eso me va a incidir en que vayan a haber alteraciones tanto neurológicas como musculares, miopatía seria, va a haber arreflexia, ataxia, polineuritis, retinitis pigmentaria. Y muy característico la biopsia intestinal, que va a ser diagnóstica y que me va a mostrar enterocitos llenos de vesículas grasas, esa grasa que no se pudo acoplar a los kilomicrones para repartirla en el cuerpo. Y por último, la enfermedad de Tangier, en la que, bueno, recordamos que el colesterol periférico iba hacia el hígado a través del HDL, ¿cierto? Entonces, en la enfermedad de Tangier, el problema es que el colesterol no puede ser introducido en el HDL para que se vaya hacia el hígado, ¿cierto? Para que se aclare ese colesterol, de manera que el colesterol HDL está muy bajo y todo ese colesterol que se queda en la periferia se va a acumular. Bueno, se va a acumular en los nervios periféricos, en la córnea, pero principalmente se va a acumular en el sistema linfoide. Dígase anopatías, hepatosplenomegalia, médula ósea, pero recordar algo muy característico y son las amígdalas anaranjadas. Yo me acuerdo porque Tangier se me parece mucho a tangerín. La tangerina pues es como un tipo de mandarina y es anaranjada, entonces me puedo acordar por eso. Bueno, eso es todo, espero que les sea de utilidad y mucha suerte con la preparación.